Llevaba una mala semana, así que comprended que esta noticia para mí ha sido la gota que ha calmado el vaso. Resulta que se ha descubierto que discos duros de consumo llevan la tecnología SMR, lo cual, si tienes un NAS o en general usas RAID, pues es una muy mala noticia. Ahora entiendo que gran parte de mi audiencia no entienda lo que acabo de decir, así que lo voy a explicar, sobre todo porque la verdad es que esto es algo de lo que los usuarios de consumo normal nunca se tendrían que preocupar y ahora tendrán que tener muy en cuenta a la hora de comprar un disco duro para no tener que llevarse luego en el futuro una desagradable sorpresa. Vamos primero a ver un poco cómo funciona un disco duro. Aquí tengo, aunque no tengo un disco duro desmontado, al menos sí las partes principales. Los platos, que básicamente contienen pequeños sectores donde se almacena la información. Y básicamente estas son las cabezas lectoras que básicamente leen y escriben la información, haciendo así, y esto gira, bueno, y así se escribe. La cuestión, lo importante aquí, es que hasta ahora todos los discos llevaban lo que era la tecnología CMR, que básicamente esos sectores del disco estaban uno al lado de otro, pero básicamente estaban en el mismo plano y con cierta distancia entre ellos, básicamente para que así la cabeza pudiera pasar de forma precisa a la hora de leer o escribirlos. La cuestión es que hace unos años se inventó la tecnología SMR, que lo que hacía era que estas cabezas no estuvieran en realidad en un plano, sino que estuvieran ligeramente amontonadas unas sobre las otras. Entonces, esto hacía que básicamente en el mismo disco se pudiera poner básicamente más información, lo cual parece una buena noticia, excepto por el hecho que esto tiene el inconveniente de que básicamente es mucho más lento a la hora de escribir. Visualicemos por qué. Básicamente, cuando viene la aguja y quiere escribir algo, resulta que si en el sector de al lado había algo escrito, como estos pequeños sectores están uno encima de otros, la aguja no puede escribir con precisión, entonces tiene que coger y primero leer el sector de al lado, escribirlo del otro lado y luego escribir el sector que realmente quería escribir. Y así sucesivamente los va cambiando. Por suerte, hasta ahora esta tecnología, que es mucho más lenta, solamente se encontraba en unos discos duros especiales llamados discos de archivo, que normalmente quienes los compraban eran las empresas, ya que eran grandes, discos de gran capacidad que se usaban solamente para esto, para meter datos importantes, y entonces les venía bien poder comprarlos a precios más bajos. La cuestión es que se ha encontrado que esta tecnología está implementada en discos duros de consumo y los fabricantes no han avisado. Y esto para este tipo de discos es un problema. Y claro, hasta ahora no se había visto, nadie ha dicho, oh Dios mío, nos están timando, están poniendo discos duros más lentos. Porque sí que es cierto que de forma muy inteligente los fabricantes habían hecho que estos discos tuvieran por ejemplo, ciertas cantidades de platos que tuvieran esto CMR, por lo tanto no sin notar el impacto de la velocidad, y entonces a no ser que estuvieras escribiendo una gran cantidad de datos, más de cierta manera, pues el rendimiento no parecía tener, o sea, no se notaba una caída del rendimiento. El problema se ha descubierto cuando estos discos se han usado en los NAS. Os voy a mostrar por qué. Básicamente, un NAS es una torre dedicada a almacenar la información en varios discos duros. En este caso, podemos observar cómo tiene dos discos duros, los cuales el NAS agrupa en lo que se llama un conjunto de almacenamiento, básicamente tratándolos como si fuera un disco duro, y esto le permite que, si por ejemplo un disco duro falla, pues el otro siga almacenando la información y por tanto no se pierda. El problema con los discos con SMR es cuando se intenta poner un disco duro nuevo. Veamos, por ejemplo, en este NAS
falla el disco de la bandeja de abajo. Entonces cogemos, lo retiramos. Una vez retirado, si ahora cogemos y metemos un disco con SMR, básicamente al introducirlo tendremos que el NAS empezará lo que se llama el proceso de reconstrucción, de copiar los datos. Y este es un proceso muy intensivo. Sobre todo, por temas de lo que se llama paridad, tiende a hacer muchas escrituras aleatorias. ¿Qué pasa? Después de estar copiando un par de horas información, resulta que básicamente nuestro disco SMR se vuelve muy lento y de tanta lentitud el NAS piensa que el disco está roto. Entonces nos dará un fallo y nos dirá que la información no se ha podido reconstruir. Resulta que esto se ha descubierto por primera vez en los discos Western Digital Red, que son una gama especial de la marca Western Digital que supuestamente a cambio de pagar más dinero te aseguran de que son realmente los idóneos para usar en un NAS y que tienen características completamente necesarias para este entorno de trabajo, como conseguir poder tener varios discos duros juntos sin que les afecte la vibración y firmwares especiales para este tipo de trabajo. Si ahora mismo piensa que esto es un poco, digamos, de como dirían los ingleses, snake oil, y que esto es un cuento, pues entonces tú y yo hemos llegado a la misma conclusión. Yo por eso no compro estos tipos de discos, porque creo que realmente no merece la pena. Pues, irónicamente, estos discos, Western Digital Red, tenían SHR. Por lo cual, imagínate la sorpresa de los usuarios cuando les decían los NAS que estaban fallados y no podían reconstruir básicamente sus conjuntos de almacenamiento y pues básicamente su información se quedaba en riesgo de perderse. Western Digital a esto no sé qué movida ha dicho, la verdad me dormí, pero la traducción de lo que decían es: oye, mira, que hemos visto que Seagate le pagabais más dinero por los mismos discos duros en su gama Iron Wolf y nosotros quisimos hacer lo mismo y esto ni siquiera lo hemos probado a ver si realmente funcionaba en un NAS o no, ni nos hemos molestado. Nosotros lo que queríamos era más pasta. Luego dice, bueno, esto solamente será en los Western Digital. No, porque luego se ha descubierto también en discos Seagate. Por suerte estos eran discos, entre comillas suerte, discos Seagate de básicamente de consumo, los Barracuda dichosos. Iba a decir barraculo. Que se merecen ese nombre, pero bueno. El caso es que Seagate entonces ha soltado, así con gran chulería, que no, es que obviamente nosotros no anunciamos que nuestros discos tienen SHR porque nosotros sacamos los discos según lo que sean más adecuados para cada gama. Entonces los usuarios de consumo no se tendrían que preocupar con esto. Y si usas un NAS nunca tendrías que usar un disco de consumo. Tienes que pagar más y usar un disco duro especializado para NAS. Y bueno, por suerte yo no tengo realmente en discos en los NAS que sean ni de Western Digital ni de Seagate. El problema es que se descubrió que los discos duros que uso, que son de Toshiba, también tienen este problema. Algunos de ellos. Y entonces, pues como comprenderéis, la cosa me río, pero es para llorar. Pues la verdad es que me llevé un susto tremendo, sobre todo porque acababa de gastarme 100 euros en un disco para tener un disco de reemplazo para el NAS y claro, ahora me suponía que ya no lo podía devolver y me lo tenía que comer y si perdía básicamente uno de los discos de mi NAS, pues resultaba ser pues que no necesitaba, estaba sin discos duros de reemplazo, especialmente ahora que debido al bicho pues hay escaseces de disco. Por suerte, yo al final, después de intentar aclararme con una tabla que no estaba muy clara, por suerte yo compraba los de la gama X300, que se supone que tienen el mejor rendimiento,
Y al parecer cumplían su palabra y eran discos CMR, no SMR. Así que yo estoy salvado, pero la cuestión es que eso no quita de que esté cabreado, sobre todo porque debido al historial de las empresas de almacenamiento se van a salir con ello. Entonces mucha gente está diciendo, no, ahora serán más claros sobre realmente si los discos tienen SHR o CMR. Y la cuestión es que no. Ya os digo yo que no lo serán porque básicamente es que no, ya lo hacen con los SSD. Hace años que se saben que los SSD que no contienen memorias de RAM, pues son peores y acaban rindiendo peor que los discos duros en cuanto se empiezan a usar y llenar. Sin embargo, los fabricantes, tú cuando comparas SSDs, pues no te dicen en ningún sitio realmente si llevan la memoria o no. Y te toca investigar en Google a ver si lo lleva y la verdad, yo mismo lo he hecho y es bastante complicado. La cuestión es que sobre todo esto, ya sean sobre los discos sólidos sin DRAM o los discos duros con SMR, que los usuarios, pues, claro, ellos van a mirar el precio. Y sobre todo porque con estos discos, pues apenas van a ver que son 5 o 10 euros más barato. Van a ver además las características de rendimiento, que están en realidad exageradas y no son realistas. Y van a pensar que este disco duro o este disco sólido de 5 o 10 euros menos es prácticamente lo mismo que el otro. Mientras que realmente no lo es. No saben que están comprando algo que probablemente en un futuro les dé problemas, básicamente. Sobre todo porque, claro, es que no lo ponen y no lo van a poner en la caja nunca. Y la verdad, tener que cargarle la obligación a los usuarios domésticos y en general entusiastas del tener que estar buscando y molestándose con esto, pues a mí me parece que está bastante mal, porque ya tenemos bastantes complicaciones en nuestra vida como para que ahora tengamos que estar preocupándonos de si nos están estafando o no. En fin, en conclusión, que todos los fabricantes están metiendo discos duros que realmente no valen para nada, así que tened mucho cuidado con ello. Cuando pueda, bueno, por lo menos dejaré hasta ahora mismo básicamente las fuentes de donde he leído todo esto, y si puedo algún día haré una tabla recopilatoria de qué modelos hay que evitar. Cuidado mucho.